La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 32. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 14 al 20 de octubre. Jehová quiere que todos se arrepientan. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué hace la persona que está arrepentida? Según la Biblia, la persona que está arrepentida empieza a odiar lo malo que hizo, deja de actuar de esa manera y está decidida a no repetir ese error. Párrafo 2. Pregunta. ¿Por qué tenemos que aprender todos los seres humanos sobre el arrepentimiento? Porque pecamos todos los días. Jehová es misericordioso y quiere que seamos felices. Él sabe que arrepentirnos nos ayuda a sentirnos felices y por eso nos enseña sobre el arrepentimiento. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo aprenderemos más cosas sobre el arrepentimiento. En primer lugar, veremos lo que Jehová le enseñó a Israel sobre el arrepentimiento. Después, hablaremos de cómo Jehová ayudó a las personas a arrepentirse. Por último, analizaremos lo que aprendieron los seguidores de Jesús del arrepentimiento. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué le enseñó Jehová a Israel sobre el arrepentimiento? Pues la ley decía que podían volver a Jehová su Dios y escuchar su voz. En otras palabras, podían arrepentirse. Y si lo hacían, Jehová los traería de vuelta y los bendeciría de nuevo. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo demostró Jehová que no había dado por perdido a su pueblo? El pueblo escogido por Jehová se rebeló contra él una y otra vez. Además de practicar la idolatría, hicieron otras cosas horribles. Y claro está, sufrieron las consecuencias. Pero Jehová no los dio por perdidos, sino que envió a un profeta tras otro para animarlos a arrepentirse y volver a él. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo usó Jehová a los profetas para enseñarle a su pueblo la importancia de arrepentirse? Jehová a menudo enviaba a sus profetas para advertir a su pueblo y corregirlo. Por ejemplo, dijo mediante Jeremías: «Vuelve, oh rebelde Israel, no los miraré con ira, porque soy leal, no estaré resentido para siempre. Solo reconoce tu culpa, porque te has rebelado contra Jehová». Por medio de Joel dijo: «Vuelvan a mí con todo su corazón». Joel 2, 12 y 13. Hizo que Isaías declarara: «Límpiense, quiten de mi vista sus actos de maldad, dejen de hacer cosas malas». Y mediante Ezequiel preguntó: ¿acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado? ¿Acaso no prefiero que abandone sus caminos y siga vivo? No me causa ningún placer la muerte de nadie. Así que regresen a mí y vivan. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué le enseñó Jehová a su pueblo mediante el ejemplo de Oseas y su esposa? Así como Jehová ama al pueblo de Israel mientras ellos siguen a otros dioses. No hay que olvidar que Gomer todavía estaba pecando gravemente. Sin embargo, Jehová le dijo a Oseas que tomara la iniciativa de perdonarla y reconciliarse con ella. Con este ejemplo de la vida real, Jehová le enseñó a su pueblo que él no los había dado por perdidos. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué hizo Jehová para ayudar a Caín a arrepentirse? Jehová razonó con él con cariño, le aseguró que podía recuperar su aprobación y le advirtió del peligro de su mala conducta. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo ayudó Jehová a David a arrepentirse? Jehová, como es muy bueno, intervino y envió al profeta Natán para que hablara con él, a pesar de que David no había mostrado ninguna señal de que estaba arrepentido. Natán usó una comparación para llegarle al corazón a David. Entonces, el rey comprendió que había pecado contra Jehová y se arrepintió. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo se siente usted al saber que Jehová es paciente con nosotros y nos perdona?
Cuando meditamos en la paciencia y en el perdón de Jehová, nos sentimos motivados a mantenernos fieles y a arrepentirnos enseguida cuando pecamos. Párrafos 11 y 12. Pregunta. ¿Qué parábola contó Jesús para mostrar que su Padre siempre está dispuesto a perdonar? Durante su ministerio, Jesús enseñó que su Padre siempre está dispuesto a perdonar. Dejó esto claro cuando contó la conmovedora parábola del hijo perdido. Ese hombre joven decidió irse de la casa y llevar una vida desenfrenada. Pero después de un tiempo, recobró el juicio y regresó. ¿Cómo reaccionó su padre? Jesús dijo que mientras el hijo todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Párrafos 13 y 14. Pregunta. ¿Qué aprendió el apóstol Pedro sobre el arrepentimiento y qué enseñó sobre este tema? El apóstol Pedro aprendió de Jesús muchas lecciones sobre el arrepentimiento y el perdón. Pedro cometió muchos errores y Jesús siempre estuvo dispuesto a perdonarlo. Tiempo después de la fiesta de Pentecostés, les dio un discurso a una multitud de judíos en el que les dijo que ellos habían matado al Mesías, pero con cariño añadió: de modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Y muchos años después explicó: Él es paciente con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Segunda de Pedro 3:9. Párrafos 15 y 16. Pregunta A. ¿Cómo aprendió Pablo del perdón? Pero Jesús no tenía esa visión tan limitada. Tanto él como su padre se fijaron en las buenas cualidades de Saulo. Incluso usó un milagro para ayudarlo a arrepentirse. Tiempo después, cuando Saulo se hizo cristiano y era conocido como el apóstol Pablo, muchas veces dio gracias por la bondad y la misericordia con la que Jehová y Jesús lo habían tratado. Pregunta B. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? En cierta ocasión, Pablo se enteró de que se había armado un escándalo porque había un problema de inmoralidad sexual en la congregación de Corinto. ¿Cómo manejó el problema? Lo que hizo nos enseña mucho sobre el amor y la disciplina de Jehová, y sobre la importancia de mostrar misericordia. Analizaremos en detalle el relato en el siguiente artículo. ¿Qué respondería? ¿Qué les enseñó Jehová a los israelitas sobre el arrepentimiento? ¿Cómo ha ayudado Jehová a los pecadores a arrepentirse? ¿Qué aprendieron los seguidores de Jesús sobre el arrepentimiento? Fin del artículo.